unas grabaciones. Es lo que tendremos que analizar. La audiencia del antejuicio de mérito que se celebra el día de hoy, además de ser pública, tiene la finalidad de escuchar oralmente, por eso se llama audiencia oral pública, oralmente a la solicitante, que en este caso es la fiscal general, de iniciar un proceso penal o enjuiciar al señor Nicolás Maduro Moro por unos elementos que ella presenta. El defensor, como se dieron cuenta, no se presentó el señor Nicolás Maduro Moro a la audiencia, a pesar de estar citado para comparecer a la misma. La ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que estando debidamente o hay constancia en el expediente de su citación y no comparece, se le declara en estado de rebeldía. Exactamente la ley dice contumacia. Y la audiencia continuará con la presencia de su defensor privado, si se presenta el defensor privado. Tampoco se presentó ni designó defensor privado. ¿Qué solución nos da la ley ante este tipo de situación? Tenemos la primera: si no comparece Nicolás Maduro Moro, se declara la contumacia de Nicolás Maduro Moro y continúa la audiencia con su defensor. Si no se presenta defensor, se le nombrará un defensor público. Ustedes escucharon defensor de oficio y voy a explicar por qué. El defensor público se nombra cuando en la localidad existen defensores públicos designados por el Estado venezolano, que es lo que conocemos como la defensa pública penal. En Bogotá, por nuestro estado de excepcionalidad, de una jurisdicción prácticamente internacional, no tenemos asignado un defensor público penal. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo se resuelve la problemática del defensor de Nicolás Maduro Moro? Bueno, la misma ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuando existe este tipo de lagunas en la ley, nos remite a la aplicación del Código Orgánico Procesal Penal. Y en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 142 que mencionó el presidente de la Sala Plena, el doctor Miguel Ángel Martín, establece que si en la localidad no existe un defensor público asignado por el Estado, el tribunal procederá a la designación dentro de un grupo de abogados de la localidad a la designación de un defensor de oficio. Y eso es lo que se hizo el día de hoy. La designación de un defensor de oficio de un grupo de abogados venezolanos que se encontraban en la ciudad de Bogotá. Ahí se postularon varios abogados y de la selección se salió el doctor Andrés Lindo, que es el nombre de este defensor de oficio. Este cargo, cuando es designado por la Sala Plena, es irrenunciable, es decir, que se hace salvo que tenga excusas ciertas, justificadas. Que respondió no, que es cuando el presidente de la Sala Plena le hizo unas preguntas. Al responder no a cada una de esas preguntas, no existe otra excusa que le impida asumir el cargo de defensor de oficio. Y se le dio el lapso, como establece la ley, un lapso prudencial para que se imponga de las actas que están en el expediente. Se impuso de las actas y es cuando se reanuda nuevamente la audiencia, concediéndole la palabra a la fiscal general, Luis Ortega Díaz, que escuchamos todo lo solicitado, los fundamentos de hecho y de derecho, para que lo exponga de manera verbal, tal cual como lo hizo, haga mención a sus elementos de convicción de por qué solicita que debe ser enjuiciado Nicolás Maduro Moro, y concluida su exposición, se le concede la palabra a la defensa, quien también, de manera oral, expondrá sus alegatos de hecho y de derecho. O sea, que no está de acuerdo con lo que dice la fiscal general de la República, en qué hechos no considera él que no debe ser enjuiciado o que no forman parte de delitos o que no constituyen delitos. Pero simplemente eso, exponer los hechos que él considera que no son procedentes en contra de su representado, que en este caso es Nicolás Maduro Moro, y si tiene elementos de convicción que digan lo contrario, también puede presentarlos en esa audiencia. Posteriormente hay un derecho a réplica por parte de la fiscal general y después un derecho a contrarréplica por parte de la defensa. Y culmina la audiencia.
Ahí se va a fijar un día exacto, una fecha cierta. La ley nos concede 30 días. Dentro de los 30 días siguientes continuos, establece la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y dentro de esos 30 días no vamos a dejar, este Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, no va a dejar en incertidumbre a quienes siguen este antejuicio. Va a fijar una fecha cierta en donde se va a constituir nuevamente para dictar la decisión, o por lo menos leer la decisión a la fiscal y a la defensa. Hecho esto, se remite copia de esa sentencia, copia certificada, y una solicitud de autorización a la Asamblea Nacional para que ellos autoricen que se proceda al enjuiciamiento de Nicolás Maduro Moros. Esa autorización que tenemos que por obligación solicitársela a la Asamblea Nacional es para que también ellos procedan a la inhabilitación política del presidente y la suspensión del cargo del presidente Nicolás Maduro Moro. Eso está establecido en la ley. Si llegara a proceder el antejuicio de mérito, en el caso de la procedencia del antejuicio de mérito. En caso contrario de que la decisión nosotros manifestemos que no procede el antejuicio, porque consideramos que los elementos de convicción presentados no son suficientes para llevar a proceso penal al ciudadano Nicolás Maduro Moro, entonces pudiéramos dictar un sobreseimiento de la causa. Es decir, significa esta palabra sobreseimiento. Simplemente no existen elementos que motiven un enjuiciamiento de este señor Nicolás Maduro. Esas son las dos opciones de la decisión. Eso ya en lo que concluye la audiencia en Colombia, ahí sí vamos a proceder a reunirnos con una señal mejor, evidentemente, para conectarnos los magistrados para poder decidir y comenzar a trabajar sobre la decisión que hay que emitir. Cada magistrado tendrá su opinión. En esa reunión entonces compartimos esas opiniones de hecho y de derecho y se dictará la decisión que corresponde. Si procede el antejuicio o no procede el antejuicio. Si procede, evidentemente ya sabemos que hay que pedir una autorización a la Asamblea Nacional, quien en ese caso debe autorizar y proceder a inhabilitar y suspender del ejercicio de las funciones al señor Nicolás Maduro Moro. Eso es el procedimiento de manera general. Si procede, se inicia un juicio que se rige por las normas del Código Orgánico Procesal Penal, directo a la fase de juicio, en donde tendrá que presentar sus alegatos de defensa y ya la sala plena se constituye en un tribunal de juicio para proceder a futuro a una condena o a una absolutoria del señor Nicolás Maduro por los delitos que imputa la fiscal general. Esos son más o menos los pasos, si procede el antejuicio y si no procede el antejuicio. Claro, un momentico. La decisión tiene que ser suscrita por, primero tenemos un quórum con los que están allá, pero la decisión tiene que tener ese mismo quórum para aprobarla. Si no se aprueba, porque la mayoría está en desacuerdo con el ponente en este caso fue asignado, a la ponencia fue asignada al magistrado Rommel Hill. Si no estamos de acuerdo, la mayoría, con la ponencia que presente el magistrado Rommel Hill, que es la que vamos a discutir, entonces habrá que redistribuirla hasta que haya un consenso de la mayoría en esa ponencia que se presente. ¿Okay? Que hizo la fiscal también se conocerán en 30 días. Dentro de esos 30 días. Sí. En una fecha cierta que se va a fijar, lamentablemente la señal, como me estaban avisando, y ya terminó la audiencia. Okay. ¿Qué fecha fijaron que no tuvimos? Déjenme averiguar si no... ¿Para? Para el día 9. Bueno, se le informen... bueno, ya Okay. el vicepresidente del tribunal... No. Termina. Ok. No, por la autoridad. Okay. Ese es un juicio penal. Sí, es un antejuicio, es un privilegio que se le confiere a los altos funcionarios y entonces hay que agotar esta fase de antejuicio de mérito. Ahora, al remitirlo a la Asamblea, ¿puede abrirse un juicio político? No. Al remitirlo a la Asamblea es para que autorice la El proceso penal. continuación del proceso penal. ¿Y el juicio político cuándo se sucede?
Depende de lo que quiera decir usted con juicio político, porque es que el juicio político, lo que está hablando puede ser, acuérdense que nosotros manejamos derecho. Juicios políticos a veces los vemos como delitos políticos, que están bien definidos en el Código Penal, como traición a la patria, etcétera, etcétera, y está que todo es un gran juicio penal. La Asamblea Nacional lo que autoriza es el proceso penal. ¿Pero por qué tiene que autorizarlo? Porque antes de esa autorización, si ellos consideran que todo está ajustado a derecho, deben proceder a la suspensión del cargo e inhabilitación mientras dure el proceso penal. Si lo condenan, se mantienen esas dos, la inhabilitación y la suspensión. Tenemos como jurisprudencia de ello, caso Carlos Andrés Pérez. Tiene sus consecuencias para la persona políticas. Y si es condenado a futuro, tendrá consecuencias hasta civiles. Exacto. Sí, el magistrado... En relación a eso, en otras constituciones de otros países se habla de juicios políticos que llevan a la desincorporación del cargo del presidente de la República. En nuestra constitución no está establecido. Está establecido el antejuicio de mérito que se lleva solo en fase judicial. Y el competente de ello es la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Y las consecuencias, precisamente, de que se declare con lugar el antejuicio de mérito de este funcionario o de cualquier otro alto funcionario y que le autorice posteriormente la continuidad del juicio la Asamblea Nacional, es la desincorporación del cargo del presidente. ¿Okay? Pero no es un juicio político propiamente dicho como está en otras constituciones de otros países. Exacto. ¿Alguna pregunta? Una preguntita. Ajá. Vamos a decir que todo esto, o sea, estoy hablando como venezolano más, Ok. que todo esto se dé y la Asamblea diga, o sea, sinceramente, muchos venezolanos no queremos en la Asamblea Nacional. O sea, y perdónenme que se lo diga, estoy hablando como el venezolano que está en la calle. O sea, muchos de nosotros no caemos en esta Asamblea. Ajá. ¿Qué pasa si la Asamblea no toma esa decisión que nosotros estamos esperando como venezolanos? Bueno, mira, la Asamblea, como ustedes entenderán, es otro poder del Estado, distinto al poder judicial en este caso. No, así como nosotros no permitimos que otro órgano se involucre en nuestras decisiones, evidentemente nosotros como poder, creyendo en esa separación de poderes que es necesario en todo Estado de Derecho, no nos podemos involucrar en la decisión que tome la Asamblea Nacional. En el caso que todo ocurra en normalidad y se cumplan todas las fases judiciales, que ya haya una sentencia por parte de ustedes avalado a la decisión que tome la Asamblea Nacional, ¿qué tiempo determinaría para que ustedes hagan la denuncia ante el Interpol y hagan una orden de aprehensión al El tema de Interpol viene ligado con la solicitud de una orden de aprehensión que en este caso solicita la fiscal. Corresponde a nosotros analizar si procede o no esa orden de aprehensión o esa privación de libertad que está solicitando la fiscal para de ahí en adelante oficiar o presentarse a Interpol. De todo que todo está supeditado a la decisión que se tome el Pleno, en este caso, del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y eso está contemplado en un tiempo más o menos de tiempo estimado? Bueno, todos los lapsos en este caso son perentorios, ¿ok? Todos los lapsos son perentorios y por supuesto dentro de estos 30 días, antes de estos 30 días o la fecha que se fijó en la plenaria, si es para el día 9, ya puede existir 9 de abril. Puede ya existir ese pronunciamiento en cuanto a Interpol. Y si Maduro se revela ante esa decisión, pensando en positivo que lo van a enjuiciar, que no va a abandonar cargos, como él es tan rebelde, ¿podemos pensar esto también? No, pueden suceder muchas situaciones, Sí. pero ya esas situaciones futuras inciertas no las podemos tomar en Es cuenta. difícil. No, tomamos en cuenta los puntos de derecho, que Sí. hasta ahí podemos llegar a nuestra Así es. función. Concluye la audiencia. Ok, bueno. Esa audiencia del 9 de abril es una audiencia donde tienen que ir las partes. Sí, o sea, ¿cómo? correcto. Se reanuda la audiencia para dictar, en este caso, la decisión que se tome la plenaria. Bueno, hemos concluido la audiencia. Muchas gracias a todos por
Bien, así concluye entonces esta audiencia de antejuicio de mérito en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro. Recordemos que hemos estado haciendo una transmisión conjunta entre el Capitolio de Colombia y también la ciudad de Miami, donde se encuentran algunos de los magistrados. La conclusión de lo que sería esta audiencia de antejuicio de mérito es que el próximo 9 de abril, es decir, la próxima semana, se emitirá una decisión definitiva de lo que pidió la fiscal general Luisa Ortega Díaz luego de sus alegatos. Es decir, ella ha pedido la orden de captura internacional para oficiar incluso a Interpol para que genere entonces la alerta roja y se dé la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Además, ha oficiado a la Fuerza Armada Nacional para que practique la detención de Nicolás Maduro y sea entonces puesto a derecho ante el Tribunal Supremo de Justicia. Lo que nos informan los magistrados es que esa decisión del próximo 9 de abril podría darse en dos grandes líneas. Por un lado, se podría decretar el sobreseimiento de la causa, es decir, que no existen méritos, o por el contrario, se podría entonces dictar lo que sería el inicio del enjuiciamiento de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar qué más nos dice el magistrado Tony Marval. Va a ser publicada el día 9 de abril, tal como lo señalaron en Colombia. De manera que lo que tenemos que esperar en este momento es que nosotros como Tribunal Supremo y como plenaria analicemos los elementos de convicción que acompañó la fiscal para que una vez analizado se tome la decisión correspondiente. El magistrado Troconis explicaba que ahora esta copia se debe enviar a la Asamblea Nacional, queda en manos de la Asamblea Nacional allá en Venezuela, iniciar la inhabilitación política de Nicolás Maduro. No en este instante lo que corresponde es analizar si hay o no antejuicio de mérito. En caso de que se apruebe el antejuicio de mérito, se remite a la Asamblea Nacional, que es el órgano que va a autorizar el juicio político, continuación del enjuiciamiento del presidente. Ahora, si la Asamblea no toma esta decisión, ¿se paraliza el proceso judicial? ¿Ustedes tienen otras maneras de poder continuar con el enjuiciamiento en caso de que su decisión sea afirmativa? En caso de que la Asamblea no apruebe la continuación del juicio como tal, no nos corresponde a nosotros, sino en todo caso dictar una decisión de sobreseimiento. De manera que esto viene ligado, de acuerdo a la Constitución de la República nuestra, viene ligado la continuación del juicio político, en este caso el juicio, se detiene el juicio. Incluso es bueno señalar que el juicio se continúa realizando en esta instancia, de manera que no se remite, como en otros casos, a tribunales ordinarios, sino que se continúa hasta su conclusión de ser aprobado por la Asamblea, se continúa el juicio en el Tribunal Supremo de Justicia en la sala plena. La fiscal general también pidió que se oficie a la Fuerza Armada venezolana la detención de Nicolás Maduro. En caso de que ustedes decidan que existen elementos, ¿los militares deben obedecer el mandato del Tribunal Supremo de Justicia legítimo? Toda decisión dictada por este tribunal debe ser acatada no solo por los militares, sino por cualquier autoridad que se encuentre dentro del Estado venezolano. De manera que cualquier decisión que se tome, y así como las decisiones que se han tomado, nosotros hemos oficiado internacionalmente para que los organismos internacionales también tengan en cuenta de la decisión que se tomó en el Tribunal Supremo de Justicia. De manera que a la parte internacional, los organismos internacionales deben acatar esta decisión del Tribunal Supremo es correcto. de Justicia, así Nicolás Maduro desconozca esta decisión. Es correcto, es una decisión que tiene efecto no solo en nuestro país, sino que también internacionalmente debe ser acatada. Bien, declaraciones de Antonio Marval, uno de los magistrados, el vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, quien explicaba entonces los pormenores de esta decisión. Una de las cosas importantes que señala el magistrado es que una vez se diera en una decisión de que se debe enjuiciar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una decisión que será tomada el próximo 9 de abril, esto se envía entonces copia a la Asamblea Nacional para que proceda a inhabilitar políticamente a Nicolás Maduro y además dar su destitución del cargo, es decir,
Sería entonces una decisión política, una consecuencia política que sufriría el presidente venezolano. Sin embargo, él aseguraba que si esta acción no se da por parte de la Asamblea Nacional, el juicio podría quedar detenido. También ha asegurado que la Fuerza Armada Nacional, si ellos decidieran que existen razones suficientes para la orden de captura, deberá entonces ejecutar la detención dentro del territorio venezolano de Nicolás Maduro, y asimismo también las instancias internacionales deberán acatar esta decisión, incluso si el gobierno de Venezuela se niega a acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. Así termina entonces este antejuicio de mérito, a la espera que el próximo 9 de abril se diga si en definitiva comienza el juicio a el presidente venezolano Nicolás Maduro. Transmitimos para ustedes de manera conjunta en la ciudad de Colombia y en la ciudad de Miami el equipo de BPI TV.